En el universo de la saga Mario Bros, Luigi siempre se ha caracterizado por ser el eterno segundón. En muchas de las aventuras del fontanero, quedaba relegado al ser el Mario verde que usaba el segundo jugador. Sin embargo, eso ha ido cambiando a lo largo de los años, y en muchos títulos de Nintendo se le ha dado un mayor protagonismo. Esto tampoco podía faltar en el mundo de los fangames y ROM hacks, en donde Luigi ha sido el héroe principal, relegando a su hermano a un segundo plano, e incluso excluyéndolo por completo. Siendo un ejemplo de ello el videojuego que veremos hoy, en donde el fontanero verde se enfrenta a una corporación lechera. ¿Piensas que es una locura? Pues yo opino lo mismo. Así que, sin más preámbulo, comenzamos. El fangame que veremos hoy lleva por título Luigi Doesn't Drink a Glass of Milk, que traducido al español significa Luigi no bebe un vaso de leche. Vaya nombrecito. El mismo fue elaborado por Lantern Lion 64 y es la continuación que nadie pedía del Mario Drink a Glass of Milk del mismo autor, que consistía básicamente en un minijuego en donde Mario se bebía un vaso de leche y ya, no hay más. Sin embargo, esta continuación abarca mucho más, y esta vez estamos hablando de un juego hecho y derecho, que bebe mucho de la saga Mega Man y su vertiente X, como veremos más adelante. La historia nos cuenta que Mario ha desaparecido. Esto coincide con un aumento de la producción de la fábrica de leche. Luigi empieza a sospechar, por lo que, una noche, decide internarse en la factoría para descubrir la verdad. Y así comienza la aventura en este fangame de excelente factura. Nuestra primera toma de contacto puede ser un tanto decepcionante. Sus gráficos son simplemente correctos, no están mal. Los sprites, tanto de Luigi como de los enemigos, son de un generoso tamaño y bastante detallados. También los escenarios cuentan con algunos efectos interesantes, como transparencias y múltiples planos de scroll en los fondos. Sin embargo, distan de ser espectaculares, al menos cumplen con su función. No notaremos caídas de frames o parpadeos. La música y los efectos de sonido están muy bien, pero no son originales. La mayoría son sacados de juegos de Mega Man, aunque le quedan muy bien. La mecánica del juego es la siguiente. Al comenzar, Luigi recibe una especie de aspiradora llamada FDS, proporcionada por el profesor E-Gag. Con la misma podremos aspirar leche y dispararla como si fuera un arma, además de poder también absorber a los enemigos. A medida que vamos avanzando en el juego, podremos encontrar mejoras para el FDS, como utilizarlo como medio de propulsión si estamos sumergidos en líquidos o un disparo cargado. Estos irán apareciendo en cápsulas, haciendo referencia a Mega Man X. También la aspiradora nos permite mover bloques mediante su poder de succión. Al inicio se nos dan a escoger los diferentes niveles de dificultad. Si por algo destaca este fangame es por su tono humorístico, con chistes y bromas a cada rato. El juego es de mediana longitud. Tenemos 5 etapas y en cada una de ellas nos espera un jefe al final de las mismas. Tenemos diferentes tipos de disparos si combinamos la leche con otros ingredientes. La leche con chocolate hace más daño, pero sus disparos no llegan muy lejos. Con fresa tiene más alcance, pero el daño es menor. Y por último, ligado con banana, que hace que los disparos reboten en el piso y no se detengan hasta golpear con algo. Al terminarlo, tenemos acceso a otras opciones de juego, como jugar con Mario, un modo speedrun, todas las mejoras, etc. En fin, un juego muy divertido y recomendable. En conclusión, estamos ante un fangame de excelente calidad y bastante entretenido de jugar. Aunque técnicamente no es deslumbrante, eso lo compensa con una estupenda jugabilidad, buena dosis de humor y una dificultad muy ajustada. Un título con un carisma tan grande que hace que sea uno de los mejores títulos hechos por fans, esta vez del inconfundible hermano de Mario.
no dudes en darle una oportunidad. Y eso es todo, amigos. ¿Qué te ha parecido este Luigi Dozen Dream a Glass of Milk? ¿Un excelente fangame que no conocías? ¿La L es real? Déjamelo saber en los comentarios. Ahora ya puedes patrocinar al canal a través de Patreon. Al obtener una membresía galáctica, podrás acceder a beneficios como acceso anticipado al contenido, mención fija honorífica en todos los videos y numerosas ventajas futuras, como directos exclusivos para miembros, concursos y más. No pierdas la oportunidad de unirte a esta comunidad, que no para de crecer gracias a tu apoyo. Si te gustó este video, aquí te dejo dos opciones que pueden ser de tu agrado. Allí te espero.